¿Listo, chicos? Bueno, ya les di la pauta entonces ¿para qué? ¿Qué? Para identificar entonces las leyes de los circuitos eléctricos. Y hay partes donde hay otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, esta raíz cuadrada, este voltaje al cuadrado, corriente al cuadrado. Ahí es cuando estamos combinando las dos leyes. ¿Listo? Entonces ahí es cuando necesitamos, mejor dicho, combinar las dos leyes, porque si, por ejemplo, conocemos la potencia y la resistencia y necesitamos los amperios, pues obligatoriamente nos toca aplicar esta fórmula. O despejarla en la ley de Watt y reemplazarla en la ley de Ohm, por ejemplo. Pero pues esto nos facilita el trabajo algebraico. Este bonito diagrama. Alexandra Toledo. Presente. ¿Cómo está, Señor. Alexandra? Bien, sí, señor. Bueno. ¿Qué corriente absorbe un calentador eléctrico de agua que tiene una resistencia de 20 ohmios al aplicársele una tensión de 208 voltios? ¿Qué corriente absorbe un calentador eléctrico de agua que tiene una resistencia de 200 ohmios al aplicarle una tensión de 208 voltios? Ohmios. Voltios. Ya le digo cuál es la fórmula. ¿Cuál de estas? Vea, es una de estas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Analicen, analicen a ver. Es por la resistencia, ¿sí? De los ohmios. O sea, ¿cuál fórmula? ¿Cuál de todas? La 1, la 2, la 3, la 4. Yo creo que es la 1. V dividido en 1. Ya vamos a verificar entonces qué corriente, o sea que la incógnita es la corriente en amperios. Ay, Absorbe un calentador eléctrico de agua que tiene una resistencia, o sea la resistencia es conocida, de 20 ohmios al aplicársele una tensión de 200, tensión, véala, voltaje. A uno. ya que es la 1. Es la 1. Correcto. Se divide. Correcto. Profe, ahí es como a 4 amperios. Correcto, Mónica. Entonces ya identificó ahí la formulita, muy bien. 10.4 amperios. Bueno, pero nos va a hacer el cálculo, Mónica, nos lo va a explicar. Entonces, ¿cómo es el cálculo? 10, no 1. Regálame un segundito porque Hasta 3. 10.4 y 10.4. me cogió la vivienda. Bueno, aquí dice Espéreme, 10.4. Que no lo... Venga, lo hago en la calculadora. Bueno, pero ya hizo lo difícil, que era identificar la fórmula, porque donde no identifique la fórmula, puede tener la mejor calculadora y el mejor computador y no le va a dar.
20 dividido. No, compañero, al contrario. 208 dividido en 20 voltios, ¿sí? 208 dividido en 20 voltios. Sí, espérame que estoy buscando la calculadora en mi celular. 208 dividido, ¿me puede? ¿20? Sí, 10,4. 10,4, listo, ahí estamos confirmando el cálculo de Jaime entonces. ¿Sí? Entonces para todos, entonces 208, que es una tensión trifásica, acá en nuestro país, el 208 es un valor típico de la corriente trifásica o del voltaje trifásico y dividido en 20 ohmios. Entonces 10,4 amperios. ¿Listo? Muy bien. Y la potencia, ahora quiero saber la potencia. ¿Cómo la puedo calcular? Porque ya ustedes se dieron cuenta que el dato de la potencia es importantísimo para saber todo, mejor dicho. Entonces, y quiero saber la potencia, ¿cómo hago? Preguntémosle a Mónica, gracias. Preguntémosle ahora a Andrés Tirado, ¿cómo se calcularía la potencia de ese calentador? ¿Cómo la calcularía usted? Bueno, entonces ahí sería teniendo pues, o sea, teniendo los 208 por la potencia. O sea, tenemos los 20 ohmios, tenemos los 208 voltios y ahora también tenemos un dato adicional que también lo podemos usar, que es que la intensidad es de 2,4 amperios, 10,4 amperios. Entonces, ¿cómo calcularía usted la potencia? La potencia de ese artefacto. Multiplicándolo ¿Pero con qué fórmula? De ahí con de nuestro diagramita. con la 12. Con la 12. Con la 12. ¿Voltaje? Sí. No. ¿Resistencia? También. O sea, sí se puede. Sí se puede. Entonces, potencia igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, potencia igual a 208 voltios al cuadrado sobre 20 ohmios. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto le da Edwin? Pero es que da lo mismo, 10,4, pero o sea que No, ahí ojo que es al cuadrado, ¿no? al cuadrado, sí, sería entonces, o sea, 208 al cuadrado. o sea que ahí esos 208 se multiplican por 2 o se dividen por, ¿cómo? No, se multiplican por 208. O sea, 208 por 208, el 200. resultado se divide por 20. Sí, eso sí. Fue Pues más no chica. sé si fue que me dio es que 2,16. A mí también me dio lo mismo. 2,163. 2,16. Sí, 2,163.2. Sí, eso da Sí, eso 2,163. da. No creo. Por eso, 208 Elevado al cuadrado. a la 2 dividido en Eso 20 les me da debe 208 elevado al cuadrado les debe dar algo así como 40.000. 40 y algo mil. Profe, es que Profe, creo que es
A mí me da 2000, venga, le digo, me da 2163.2. Pero pues eso sería, pues como es bifásica o trifásica. Trifásica. Bifásica, así que es 200, estamos manejando 208, pues yo creía, no, se divide en 65.77. dos, serían 1081 vatios. Eso puede ser. Eso puede ser. ¿O cómo sería? Pues se puede, y también da con la fórmula de potencia la primera, Profe, que es el voltaje por la intensidad. ¿cómo sería? Entonces, entonces calculémoslo por la fórmula que estamos, ¿no? Por la 12. ¿Sí? Entonces, 208 por 208. Da, vea, 43.264. ¿Sí? Vamos a hacerlo por acá entonces. Entonces, potencia igual a 43.264 sobre 20. Profe, es ¿Sí? que nosotros le estamos llevando la solución, o sea, Profe, de todas maneras, Es que yo así no he terminado. Déjenme terminar. Entonces acá, como la está haciendo, me da igual. entonces Y también me da igual. 43.264 sobre 20. Vea, 2.163 vatios. Esto sí ya es en vatios. Entonces, potencia igual a 2.163 vatios. ¿Listo? Por eso, profe, y ahí no tendría nada que ver que sea bifásica. Bueno, pues el enunciado del problema pues no nos dice nada. Podría ser inclusive monofásica. ¿Sí? Profe, una consulta. Ahí digamos que el enunciado del problema no nos hace explícito que sea monofásica, bifásica o trifásica. Eso ya fue una suposición ahí que yo saqué, pero en principio pues no, podemos asumir que es monofásica y no tendríamos que hacer nada más, sino solamente aplicar las fórmulas de aquí del diagrama. ¿Sí? Entonces, ¿qué duda les quedó? ¿Qué duda les surgió Pues, en este proceso? en el caso, digamos, yo lo hice en la calculadora directo y ella me botó me arrojó el resultado, pero es que sumar saque ya le dio, a usted ya le dio fue paso por paso. ¿No hay problema estos dos? ¿Le dio lo mismo? ¿2163? Sí, sí, si No, quiere hágale una vea. no hay Profe, problema. también da con la otra fórmula. Esa es una buena observación. Se puede hacer con las otras fórmulas. Como ya, o sea, si no hubiéramos calculado la corriente, pues toca obligatoriamente así como ya lo hicimos, porque solo conocíamos voltaje y resistencia. Entonces, obligados con la 12. Pero como ya conocemos también la intensidad, ya la habíamos calculado. Entonces podemos usar la 10 o la 11. Podemos usar cualquiera de las dos, mejor dicho, cualquiera de las tres en este caso. ¿Y la uno no? La 1 no. La 1 no. La 1 ya la utilizamos para hallar la intensidad, pero para hallar la potencia, pues toca con estas rosaditas. Y como ya conocemos la intensidad, entonces fíjese que la intensidad aparece en esta, en la 9, perdón, en la 10, y aparece también en la 11. ¿Sí? Entonces Giver, tengo entendido que lo calculó con B por I. ¿Sí? Con la ley de Watt clásica, digamos, ¿sí? Sí, sí, señor. También. Entonces, vamos a hacerlo por ese lado también, para que podamos, comparar. Entonces, potencia igual a B por I, potencia igual a 208 voltios por 10 por 10,4 amperios
es 208 por 10,4 amperios, que ahí está, vea, 2163. ¿Sí? Entonces, potencia igual a 2163 amperios. ¿Sí? Y pues de ñapa calculémosla con la otra. Entonces potencia igual a resistencia por intensidad al cuadrado. Entonces potencia va a ser igual a 20 ohmios por 10,4 al cuadrado. Voltios al cuadrado. Ah, perdón, esos no son voltios, son amperios. Entonces, ahí, pues ya la idea es que ustedes también, pues, digamos, conozcan su calculadora, ¿no? Cada calculadora, pues en general se manejan igual, pero a veces tienen sus pequeñas diferencias. Entonces, en este caso yo lo voy a hacer de esta forma, 10,4. Por ejemplo, aquí con esta función lo puedo elevar al cuadrado, con esta función que dice aquí x a la 2. A ver, lo rayo. Pues para no tener que escribir 10 a la 4 por 10 a la 4. ¿Sí? Sí, así lo hice con Se esa puede fórmula. usar con esta función, exacto. Esa función directamente nos eleva al cuadrado. ¿Sí? Entonces allá nos dio 108,16. Y ahora este resultado lo vamos a multiplicar por 20. Ahí va. 2163. ¿Sí? 2163. Watt. En sí, la más fácil es la 10. Claro, es la más fácil. Claro. Pero fíjese que para aplicarla, pues necesitamos la intensidad. Si no la tenemos, pues una de dos, o la buscamos y la encontramos, o aplicamos directamente la 12. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, ahí ya les di la pauta de cómo se utiliza acá este bonito diagrama circular. Buenísimo, buenísimo, porque Que nos permite ahí evitar la parte algebraica prácticamente y nos vamos directamente a los cálculos matemáticos, aritméticos. Entonces, esa es una... Profe, o sea que la siguiente pregunta más o menos se aplicaría la misma fórmula. sí, claro. Sí. ¿Qué corriente absorbe una plancha eléctrica que tiene una resistencia de 60 ohmios y se le aplica una tensión de 120 voltios? Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, para retomar un poco la observación que estaba haciendo Giver con respecto a si era bifásico, trifásico, ¿qué pasa, cierto? Sí, por ejemplo, si el problema nos dijera que son 208 voltios y además nos dijera que es un sistema trifásico, entonces eso tiene una consecuencia espectacular. Eso tiene una consecuencia espectacular y por eso ya lo van a ver a qué conclusión llegan. Entonces más complicado. Pues sí, tiene un paso adicional, pero ya van a ver las consecuencias eléctricas de eso. Entonces, fíjense, este calentador tengan en mente, ¿no? Que consume 10 amperios, ¿no? 10,4, ¿cierto? Al aplicarle estos cálculos de acá a este círculo, que estos cálculos pues aplican es para monofásico y bifásico, ¿sí? Para monofásico y bifásico se aplican estos cálculos de acá. Para trifásico se le agrega
una cosita. Pero es espectacular. Bueno, mejor dicho, es de la siguiente forma. Entonces vamos a hallar la corriente, ¿listo? Vamos a hallar la corriente si fuera un voltaje trifásico. ¿Listo? Entonces ahí eso tiene una consecuencia espectacular, ya la van a ver. Entonces, Está emocionado, profe. claro, la intensidad, entonces si es un sistema trifásico, digamos, la intensidad, digamos, trifásica, entonces va a ser igual. Entonces, más o menos esta misma fórmula, B sobre la raíz de 3 R, ¿sí? O si de pronto no lo quieren ver por el lado de la raíz cuadrada, pues lo podemos ver por este otro lado. 1,7 R. O sea, 1,7 por R. ¿Sí? Entonces, vamos a darle valores. Entonces, la intensidad trifásica es igual a 208 voltios sobre 1,7, que es más o menos parecido a la raíz de 3, y multiplicado por 20 ohmios. Bueno, ¿cuánto les da? 2. Profe, la verdad no le entendí. Me perdí. O sea, en la intensidad trifásica se aplicaría la fórmula, pero agregándole aquí raíz de 3. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo. O sea, por lo que es de 3 trifásicas, ¿sí? Sí. O sea, estamos en otro caso, ¿no? Que realmente nos dijeran que es un calentador trifásico. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se puede colocar la raíz de 3 o lo que es casi lo mismo, si ustedes hacen acá el cálculo, 3 y la raíz cuadrada da 1,73. Bueno, lo pueden tomar como 1,7. Profe, ¿da 6,11? No sé. No sé. A los demás cuánto les está dando, no sé. 6,117, profe. Sí, a eso. 6,11. Bueno, listo, dejémoslo ahí en 6,1 entonces. 6,1 amperios, ¿cierto? Eso. Entonces, y la corriente monofásica era de 10,4, ¿no? Sí. Entonces, fíjense la gran ventaja de los sistemas trifásicos, que para alimentar una misma carga, pues sí se me va más cable, lógico, porque ya no tengo que mandarle una sola fase, sino le mando 3. Pero, vean la economía o sea, por ejemplo, en el caso de la corriente implica que digamos, este sistema, pues permite que las corrientes sean más bajas. ¿Sí? Casi la mitad, porque la otra de Casi la mitad. 10.4. Entonces, esa es una gran ventaja de los sistemas trifásicos, que las corrientes disminuyen, los calentamientos disminuyen y pues muchos aparatos, sobre todo motores, pues funcionan de una manera más suave, más uniforme, con un sistema trifásico, ¿sí? Motores de ascensores, de lo que quieran, ¿sí? Entonces el sistema trifásico da varias ventajas, entre esas, pues que vamos a obtener menos corriente, menos calentamiento, o sea, menos calentamiento me refiero del cable, ¿no? Del mismo cable, etcétera.
Y si vamos a hablar pues, de largas distancias, pues imagínense la gran ventaja que tiene poder manejar cables más delgados, más livianos, ¿sí? Para transportar una misma potencia. Entonces, sí le aclaré la inquietud, Giver. Bueno, un motor bifásico para 208 voltios tiene una potencia de 1.5 HP. ¿Cuál es su corriente nominal? ¿Cómo harían este? Preguntémosle a Andrés Tirado. Bueno, entonces sería 208. Tenemos un 208. Entonces, si nos vamos al círculo, tenemos que los amperios, tenemos que buscar los corrientes, sí, corrientes amperios, sí. Sí. Entonces sería, tenemos ya los amperios, no tenemos los amperios, tenemos la potencia. Por el 2. Así, potencia por voltaje, por voltios. Profe, ¿puede bajarlo un momentico? Potencia A sobre la pregunta. voltaje, ¿sí? Potencia sobre voltaje. Potencia sobre voltaje, sí. Tiene un sí, voltaje sí. Uh-huh. Entonces sería dividir 208 en 1,5. Y ya le hago la solución 208. Da 138 amperios. 138.6. ¿Cuánto le dio? 138.6. Bueno, y 1,5 HP ¿es mucha potencia o es poquita potencia para un motor? ¿Qué opina? Horsepower. 1,5. ¿Cómo se imagina ese motor? ¿Un motorzote o un motorcito? Pues un caballo de fuerza, pues pequeñito. Sí, no, no es tan grande. Sí, es Bueno, pequeñito porque no es tan grande. se supone que entre más caballos, o sea, Uh-huh. es más grande. Listo, bueno, listo, gracias, Edwin Andrés. Bueno, preguntémosle ahora a César. Preguntémosle a César. Señor, ¿Qué opina? ¿Qué opina de este cálculo? 138,6 amperios. Uh-huh. ¿Qué opina? No, es muy bajito. Muy Mm. bajito para el motor. ¿Muy bajito qué? ¿El voltaje o la corriente? ¿O los caballos o qué? No, el HP viene siendo la potencia, ¿sí? Sí. No,
la potencia del... del motor. Viene siendo así en comparación como el carro de un Twingo. Como el que viene como 1, sí, viene un caballo, 5 de fuerza. 1.5. ¿No? Un Twingo debe tener por lo menos unos 30 o 40 caballos. ¿Y los caballos? No, luego no es, profe, digamos, Caballo. es que a veces yo he visto que en los carros dicen 1,2, 1, Ah, pero esa es 2. la cilindrada. Eso es el tamaño de los cilindros creo que son los pistones. Ah, eso no es igual de eso, Nomás, ¿no? No. Es que los nomás una moto tiene 17 cilindros. caballos de fuerza. Una moto 180 centímetros cúbicos. Claro. Mire, por ejemplo, aquí dice que el Renault Twingo dice 75 CV. O sea, aproximadamente 75 caballos, ¿no? Listo. Aproximadamente 75 caballos. O sea que un motor de 1,5 es un motor pequeñito. Y bueno, ¿y 138,6 amperios es poquita corriente o es harta corriente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Han visto alguna vez Pues, un interruptor termomagnético breaker de, no sé, de 100 amperios o de 150? profe, pues eso es altísimo porque pues se supone que los que hay en nuestras casas es de 15 a 20 amperios. Ujú. Eso ya sería como como transformadores, así ya. Entonces, bueno, les comento algo, que aquí tuvimos un error. El cálculo está bien hecho, porque matemáticamente todo está bien hecho, pero tuvimos un error, fue de unidades. Profe, luego ahí Fue no un hay que error de unidades. convertirlos, Sí, no hay que convertir los caballos a vatios. a eso. Ujú. Es Sí. correcto. O sea, ahí la fórmula la aplicamos bien y la calculadora nos dio el resultado como tenía que dar. El problema fue que no tuvimos en cuenta las unidades. ¿Sí? Entonces nos toca primero que nada pasar 1,5 HP a W, a vatios. Entonces 1,5 por 750. Para no ponernos muy quisquillosos de que son los 746 punto tal. Entonces simplemente 1,5 por 750. ¿Cuánto nos da? ¿Por qué por 750? Porque un HP equivale a 750 watts. Sí, en el libro está esto, o sea que, 1125 watts. Hagan de cuenta que están convirtiendo pesos a dólares, algo así. O sea, ambas son plata, pero son diferentes las cantidades. ¿Sí? Ambas, o digamos, sea alcanzan que, a lo mismo, pero pues quieren hacer la conversión. o sea que reprobamos. No, no están reprobados todavía no están reprobados, están aprendiendo. Estamos Entonces, casito. pero si fueran dólares, sí estarían perdiendo plata. Entonces, Profe, 1125 watts serían. 125 watts. Entonces, ahora sí, volvamos a la ley de Watt. Ahora sí, volvamos a nuestra ley de Watt. Entonces, ¿cuánto les da? Va 0,18 o 0,184. Tenemos un error acá. Tenemos acá un tremendo error. Profe, tengo una consulta. Entonces, aquí en Esto el está mal, esto está súper mal. ¿de dónde salió?
Porque estamos aplicando mal la fórmula. ¿O no? Sí, estamos aplicando mal la fórmula. Sí, profe, porque en la cartilla dice que intensidad es a potencia por voltaje. No, intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Sobre voltaje. Sobre voltaje, o sea, esta fórmula, la número 2. ¿Sí? La número 2. Entonces, ahora sí, intensidad es igual a 1125 watts Sobre 220. sobre 208, ¿no? 8. Ah, eso, sí, 208. 8. Serían 5,40 o 5,4. ¿Sí? ¿Sí les dio eso o no? ¿O cuánto les da? 5,40 Sí, amperios. profe, a eso. ¿Sí? Ah, bueno, esto sí ya es una corriente, un amperaje ya más moderado, ¿no? Más moderado. Sí. Perfecto, chicos. Entonces, atentos con las unidades, ¿no? Lo mismo si les aparecen por ahí que miliamperios, que kiloamperios, que milivoltios, que kilovoltios, pues Megavoltios. megavoltios, pues tener cuidado con las unidades porque así apliquemos la fórmula correcta, el resultado va a ser incorrecto. ¿Sí? Bueno, chicos. Algo así pasó en la evaluación de ingreso, ¿no? Sí, En la prueba de actitud. la prueba de ¿Esa quién ingresos. la hizo? ¿Esa quién la No, elaboró, profe? no, la de este año yo no la elaboré. Creo que esa la mandaron del SENA. Creo que la mandó el coordinador de electricidad del SENA. Sí, en esta enviaron, Estaba habían como varias, complicada. dijo, así como dice usted, había unas cascaritas así parecidas que tocaba convertir unidades para uno determinar qué era exactamente. Claro. O, o sea que yo pasé de chimbón. Yo Bueno, también. Yo no sé qué fórmula se me vino en la mente, pero entonces miren, ya ustedes tienen el conocimiento para enfrentarse hasta el, huepucha, hasta el problema 64. Y la investigación, pues ya va en la curiosidad y en qué tan buen navegante son de la red de internet y de la Wikipedia. Si son buenos navegantes o naufragan en el intento. Entonces, háganle muchachos, no se dejen atrasar porque por el momento no he puesto fecha límite, pero ya eventualmente vamos a montar la carpeta en la plataforma, listo, y ahí sí ya ahí sí, cuando pongamos fecha límite ya la plataforma cierra y se cerró. Bueno chicos, entonces, profe, entonces, esta es la de la 44, no, la 46. a ver, 46. No, 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 ahí mismo, pero no, que es que a mí como que se me perdieron los números, que ya me dan otros números acá. Entonces, ¿cuál es la 45? Donde estábamos resolviendo los problemas. Los problemas. Ah, en la página. Sí, señor. No, ahí en el taller, profe. Bueno, como la plataforma ya se va a cerrar, entonces, por favor, salimos. Ingresamos nuevamente, por favor, listo. Entonces, atentos ahí a la 1, a las 2 y a las 3.